Amigos, bueno, hoy es 31 de julio del 2026. Continúo con estas reflexiones, criminología crítica, derecho penal mínimo, el canal a partir de la fecha, con unas reflexiones a propósito pues de la sexta jornada internacional de derecho civil, de derecho penal que se realizó aquí en Cali por parte del tribunal. Recomendación de antemano, inscríbase desde ya para la próxima sesión, el mes de julio del 2027. Creo que son los días 29 y 30 por allá de julio. Unos temas sobre virtualidad, inteligencia artificial y crimen organizado. Muy bien. Pues hombre, siendo consecuentes entonces con el tema del canal y con mi propósito pues de explorar y de mirar temas puntuales, críticos, sobre todo de la penalización. Es que mire, sale ahora el tema de lamentable que ocurrió aquí en mi ciudad de María Camila Potosí, hombre. Eso es de las cosas que le duelen en el alma a uno, sinceramente. Mire, yo me pongo la mano en el pecho. Una jovencita de 21 años en estado de gestación, 8 meses, y otra joven, Juliet, desquiciada, porque en su mente no tiene otra cosa sino hacerle creer a su pareja que quería un niño por él. Hombre, y mire lo que sucede. Esto es una coautoría impropia, si lo manejamos, un concierto para delinquir. Pues hay un feminicidio agravado, hay secuestro, hay torturas. Mejor dicho, se repasó todo el Código Penal. Frente a ese tipo de conductas, pues que caiga el peso de la ley. Y de aquí van las reflexiones entonces, porque es que paradójicamente, Abelardo de la Espriella, nuestro presidente, abogado penalista reconocido, ministro de Justicia que viene nombrado por él, Iván Cancino, penalista de grandes líderes del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Y de antemano, pues unas felicitaciones a Abelardo de la Espriella, que está cumpliendo hoy, creo, con 48 años. Él es de 1978, 31 de julio del 78. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella. Pero mire las dos posiciones, que esta mañana estaba escuchando a Blue Radio, y entonces Néstor, pues sale todo el tema que hay que reformar la Constitución, que mirar si hay que hacer una asamblea constituyente. Mire, ya eso pasó en otra ocasión. Una cosa es la posición que escuché, porque colocaron a Abelardo de la Espriella hablando sobre el punto en ocasiones pasadas, porque esto es un pensamiento que ya viene de tránsito hace ya unos años atrás. Él es de la posición de que para los delitos contra los niños y las niñas, ya sean delitos de carácter sexual y asesinatos, dice él, propone su pensamiento, mejor dicho, su pensamiento como abogado penalista, es que esa gente sí debería existirse con cadena perpetua para estos perpetradores de esa clase de delitos, al máximo, que no tengan ni vean la luz nunca más con su libertad. En tanto, en la otra orilla está Iván Cancino, penalista, un señor también, lo conocemos nosotros que manejamos todos estos temas, brillante, hijo de Antonio José Cancino, en paz descanse, otro gran penalista, su papá y su mamá también, porque ella es de la Facultad de Derecho del Externado, bueno, gente ya muy preparada. Iván Cancino es fruto de eso. Iván Cancino dice, no, es que la cadena perpetua no, penas no redimibles, o sea, es decir, ¿para qué se le va a meter a una persona preso de por vida? No, en Colombia hay que rehabilitar, hay que redimir esa pena, de alguna manera, con trabajo, con estudio, con sea lo que sea.
La persona que va a la cárcel tiene pues, derecho a rehabilitarse. Pero entonces, pues la discusión que sale es que frente a ciertos delitos, y en eso pues yo sí me le doy la razón a Abelardo diciendo pues que para decir que tengo experiencia con el tema de los delitos de carácter sexual. Para no ir muy lejos, siempre recomiendo este libro. Los monstruos en Colombia sí existen, de Esteban Cruz Niño. Aquí, cómprenlo, léanlo. Todos los asesinos seriales que han existido. Garavito, Manuel Octavio Bermúdez, hablando aquí del Valle del Cauca, para no ir muy lejos. Dos sujetos que ya están rindiendo cuentas en otro lado. Que hicieron y deshicieron. Nunca esas personas, en su cabeza, en su psiquis, nunca se van a rehabilitar. ¿Qué hacemos con ellos? Viene esa es la gran pregunta, ¿no? Y frente a otras conductas punibles también, que son crímenes execrables, llámese feminicidios, ahora delitos de violencia de género, grandes conductas punibles que han existido. Mire, por no ir muy lejos del caso de acá en Villa Gorgona, el caso del arquitecto de Bogotá con la niña Zamboní, Rosalvira Celis. Todos estos sujetos están ahora en la Tramajúa. Entonces, Iván Cancino dice, es que la solución no es cadena perpetua. Para empezar, eso tiene que ir a una asamblea constituyente, reformar la Constitución. La Constitución tiene unos principios de humanización. Entre esos, la gran discusión es que nuestras cárceles en Colombia están muy lejos de cumplir con la humanización. Son centros de reclusión en hacinamiento. ¿Qué hacemos entonces? La problemática que hace 30, 40 años, yo la estoy diciendo aquí desde cuando era pichón de abogado, 1983. Por eso el primer video que hice fue al frente de acá de la cárcel de Villahermosa, que de Hermosa no tiene nada, era la cárcel de Villanueva. Todos durmiendo uno encima de otro, pico y placa, para poder dormir. Y todo lo que se ve la corrupción al interior de esas cárceles. Personal, no todos, del IMPEC, muchas veces. Gente que allá hace y deshace. Las cárceles no son otra cosa sino que un monopolio ahí de conductas criminales desde las que se cometen y siguen cometiendo delitos. Entonces, está a la orden del día ese tema. ¿Qué va a hacer Abelardo de la Espriella? ¿Qué va a hacer su ministro Iván Cancino? Ahora les tocó el turno. Una cosa era estar allá, bueno, sacando y diciendo y hablando como abogado penalista, como litigante, pero ahora son funcionarios públicos. Vamos a ver entonces qué se propone. Yo aquí, desde mi punto de vista, es defendiendo un derecho penal mínimo, la última ratio. Porque es que surgen conductas o fenómenos sociales, no, hay que penalizarlos. Penalicemos todo porque eso no está en el Código Penal. Y resulta que este Código Penal, si ustedes abren el Código, el Código Penal, mire, hay tipos penales, hablamos de 466 tipos penales. Y por eso Iván Cancino en la reforma que viene ahora está diciendo, bueno, hay que sacar del Código Penal algunas conductas que eso es letra muerta, eso no es... Sí, mire, es que yo digo, por ejemplo, estoy escuchando hace años el tema de la inasistencia alimentaria. Mandar a la cárcel a una persona por inasistencia alimentaria, ¿qué soluciona? Es un problema antes que vuelve el conflicto familiar. Odio hacia ese papá. El padre, el hijo, no, me metió la mamá preso y aquí estoy, pagando una condena. Otros mecanismos alternativos
Otras formas, y allí sí le doy la razón a Iván Cancino diciendo que pues para eso existen otras alternativas como por darle más seguridad ciudadana a las personas, fuentes de trabajo, otras situaciones que no sea siempre pues resolverlas con cadena perpetua o con pena. Siendo reflexivos y ya con lo que pasó en esta sexta jornada internacional que se enfocó, enfoque de género hablando de eso, porque es que aquí le dieron duro al tema de violencia intrafamiliar, le dieron tema duro al feminicidio, a la violencia de género, pero a veces todo no se soluciona es con cárcel, 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 va para la cárcel. ¿Qué hacemos? Las cárceles llenas. Entonces, ¿será que no es suficiente los 60 años que existen en la codificación penal? Sí, existe el Código Penal y es suficiente. Son penas de hasta 60 años. Lo que pasa es que debe existir un eficientismo, no solamente en las autoridades encargadas de dar respuesta inmediata a estos casos, investigadores preparados que asuman esas investigaciones y tengan los resultados, que los hay, por supuesto que sí. Colombia tiene los mejores hombres preparados en el CTI, en el Policía Nacional, en los jueces fiscales. Claro que sí, por favor. Eso lo sé de propia mano. Yo fui funcionario público. También trabajé en la justicia penal militar durante 20 años. Y aquí en Cali trabajé en la metropolitana de Cali cuando era juez de instrucción penal militar. Conozco la problemática de Cali frente a los crímenes, las conductas y la delincuencia. Ese es el pan de cada día, pero hombre, hay formas de solucionar las cosas, entonces más seguridad. Porque es que estos señores han sido, esta Juliet y sus compinches, una banda denominada que los santas, sicarios de la Comuna 18, tipos pues ya con un prontuario carcelario, unas personas dedicadas a la delincuencia, pues están a buen recaudo. La policía obró y actuó con inmediatez y están en estos momentos detenidos. Ahora es el eficientismo penal de procesarlos con la ley 906. Iván Cancino dijo, mire, una de las cosas que debe desaparecer en este código, la ley 906, es el tema ese de la formulación de imputación. Llevarlo a un día de imputación, no, dele el traslado de la imputación, dele el traslado incluso de la acusación debe ser un escrito, dele el traslado de ese escrito de acusación, lleven a esas personas rápidamente a un juicio. Porque es que hay fenómenos que escuché yo, por ejemplo, de Orlando Echeverry Salazar, magistrado aquí de la sala penal, de un caso donde una niña que había sido violada siendo menor de edad, y entonces cuando ya la citaron al juicio, por todo ese tema del cúmulo de trabajo, de tanto caso que tienen por resolver los fiscales y los jueces, pues cuando llegó allá la citaron a juicio, ella era mayor de edad. Ella ya tenía una vida organizada, se había casado, tenía familia, tenía hijos y no quería entonces ir a declarar al juicio oral contra el papá, artículo 33, derecho de no autoincriminación y el privilegio, para no declarar en contra de su progenitor. Y entonces, ahí vino el mecanismo que se tiene y ahí ese es el tema que voy a entrar a ver y a revisar con 4 sentencias de la Corte Suprema de Justicia que yo ya se las dejé por acá citadas. Porque Orlando Echeverry dice, no, es que la Corte Suprema de Justicia está legislando. Con todo respeto, dice. Claro, es que la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, pues, por tema de casuística, entran a resolver casos y entonces morigeran la jurisprudencia para poder entonces hacer efectiva la justicia. Y eso después va a ser
el caballito de Troya para el Congreso, para que el Congreso entonces legisle, porque son mensajes subliminales que ya se tienen y pendientes para que se resuelvan con la legislación. Entonces, en el caso de la menor, pues se dice y se sitúa una sentencia ya para ir redondeando la idea. Entonces, en que la Corte dice, no, pero es que ella rindió una entrevista antes del juicio oral, cuando era menor. Esa entra de pleno derecho y la Corte Suprema de Justicia ya ha dicho eso, que no necesita el fiscal justificarla en la audiencia preparatoria para que se la valide en el juicio oral, sino que entra de pleno derecho y allá la puede utilizar con esos fines. Que se va a retratar. Aquí tengo la entrevista. Entonces viene la figura del testimonio adjunto. Una cuestión que no está en el Código Penal, que no está en ningún artículo. Y entonces dice Orlando Echeverry, se creó el creacionismo judicial. Bueno, sí, pero es que a veces esas herramientas tienen que acudirse. La doctora Patricia Salazar Cuellar, unos años atrás, cuando era magistrada de la Corte Suprema de Justicia, decían estos delitos sexuales. Trajeron la figura de la corroboración periférica, que ese también va a ser tema en el próximo video. Y entonces el tema de que, bueno, es que, ¿por qué no utilizan el 284 del Código de Procedimiento Penal, que es la prueba anticipada? Recojan esa entrevista con el derecho de contradicción y entonces amárrela para que después entonces, cuando entre a juicio oral, sea válida. Hablando de eso, de que Orlando dice, no, es que los actos de investigación no son prueba. Claro, que es que no son prueba. Que no son prueba, pero pues que se convierten en prueba bajo el principio de mediación en el juicio oral. Claro que sí. Que antes, que no puede decir, no, es que con eso es un acto de investigación y con eso no puede el juez de control de garantías detener a las personas. No, imposible. Sería un prevaricato un juez que diga, no, es que aquí me trae usted prueba, pero no, es que son actos de conocibles, son actos de conocimiento. Las entrevistas, lo primero que se recoge. ¿Qué tal, por ejemplo, con esta gente que cogieron ahora? Y entonces van a legalizarlo, mañana le van a hacer imputación de cargos y le van a editar medidas de aseguramiento y el juez de control de garantías diga, no, es que no hay pruebas. ¿Cómo que ese juez de control de garantías se va de patas para la cárcel por prevaricato, por omisión? Si le dan los elementos, los conocibles, del 275 que cita la ley 906, pues obviamente que el juez tiene un baremo. Es que una cosa es la inferencia razonable, otra cosa es la probabilidad, otra cosa es el convencimiento más allá de toda duda. Son baremos probatorios. Y acá para la inferencia razonable, pues se tienen esos primeros actos que no son prueba, pero son actos de investigación, son medios de conocimiento para que el juez tome la decisión. Entonces ahí está pues puesta en la bandeja de la orden del día. A ver qué va a pasar. El 7 de agosto se posesiona Abelardo de la Espriella. A ver qué le va a dar instrucciones al ministro de Justicia. Pero va a haber un primer inconveniente de pensamiento divergente. Porque una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es lo que está diciendo Iván Cancino. Que yo me voy más por el tema del Cancino, porque la última ratio debe ser la aplicación como una pena, derecho penal mínimo. Claro, yo estoy diciendo es que se debe imponer penas a quien cometa los delitos de manera drástica, claro que sí. Pero hay otras conductas o fenómenos sociales que se pueden resolver de otra manera, principio de oportunidad, conciliación, justicia restaurativa, etcétera, que no siempre sea la aplicación de la sanción penal, pero para ciertos fenómenos sociales, no de esta clase. Yo ahí no le estoy diciendo que contra los violadores, esos violadores hay que, por supuesto, si les cae todo el peso de la ley, pues 60 años. Esos que están en la Tramacúa, son gente de 25, 30 años, entonces si de eso se trata. Entonces podrían mirarse las situaciones que no tengan beneficios. Eso frente a delitos contra los menores, pues la ley 1098 impide consagrar algunas condenas de ejecución de pena, por ejemplo. Otros defienden, no, pues que todo preso tiene derecho a redimir pena. Sí, pero la ley frente a esos casos, para que esos 60 sean 60, y no 30 ni 40, pues es una posibilidad de legislativamente frente a ciertas conductas de no consagrar
pues beneficios. Casi que 60 años son 60 años. Una persona de 30 con 60, pues ya sale anciano. Ya, no, es que ni sale de la cárcel. Mire usted a Johnny Rolfo Leal, por lo menos, son 55 años, ¿no? Y hay otros allí que también están condenados hasta 60. Por eso vuelvo entonces, pero es que los mecanismos están dados. Por suerte, la policía que tenemos es una policía muy obra rápidamente y para eso existen entonces el testigo silente. Mire, si no hubiera sido por ese video viendo transportar a esa morena, a esa joven afrodescendiente transportando a María Camila, pues con ella se dio lugar a ella, llegaron a ella, venga para acá. Con ella entonces se conectó a los otros, a sus coautores ahí, sus compinches, para ser judicializados en estos momentos, los tienen ahí tras de la baranda para judicializarlos, ponerlos a disposición de la autoridad judicial competente y que tenga la sanción prontamente. Y claro, estos van a parar allá la Tramacúa, debería ser. Entonces, es una situación allí que quiero insistir, las herramientas están dadas. No se trata de reformas constitucionales, ni cadenas perpetuas, ni menos pena de muerte. Eso allá con los norteamericanos, claro, allá tienen una legislación que permite en algunos estados pena de muerte. Colombia no. Colombia, desde antes de la Constitución de 1886, antes, eso fue antaño, otrora, en la época colonial, pero ya ahora en Colombia no existe pena de muerte. Entonces nadie puede salir al Congreso, ¿qué pena de muerte? No, hermano, lo descabeza. ¿Qué cadena perpetua? Ya se han dado las instancias allá para rechazar y decir que no, la cadena perpetua no calza, no es procedente. Aquí las penas son drásticas, lo que necesita es el eficientismo para que obren rápidamente la administración de justicia y se haga pronta y cumplida justicia. Y lo existe. Entonces, a ver, muchas veces los medios son los que salen a decir, a hablar, no, que vamos a hacer esto, que populismo, puro populismo mediático. Entonces de eso hay que cuidarse. Esperemos entonces en el transcurso de estos días a ver qué sigue diciendo Abelardo Espriella, nuestro nuevo presidente, el tigre. Y vamos a ver entonces frente a la postura de Iván Cancino. Iván Cancino, pues más por tema de un derecho penal mínimo, del que yo pues también tengo mi posición y que hay las suficientes herramientas para condenar si hay eficientismo. De eso se trata. Y también hay otras políticas de seguridad, como dice Iván Cancino, pues que no siempre sea la imposición de pena. No, es que existen otros factores también para evitar que se cometan estos delitos de estas características. ¿Qué pasó aquí? Yo me pregunto también. ¿Dónde estaba la familia? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? Porque esa niña de 21 años, creo que entró pues a pedir pues, del Estado, una intervención, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el acompañamiento frente a esa joven? ¿Por qué quedó como rueda suelta, digámoslo así, me pregunto yo, para que quedara vulnerable frente a estos delincuentes? Los monstruos en Colombia sí existen y están a la vuelta de una esquina, están acechando. Cuídense, padre de familia, cuide a su hijo, a los menores de edad, no los dejen solos. Es increíble, pero esto sigue pasando. En las calles anda mucho loco suelto, mucha gente con malas intenciones. Desafortunadamente el ser humano no sé, ahí me voy como Montesquieu otra vez, entonces no sabe uno si el criminal no es que nazca o se hace o qué.
Yo diría más que es que se hace, no que nazca. Pero ojo con eso. Es mi invitación. Bueno, listo, listo. Pendiente entonces con el otro tema de continuación del tema de Orlando Echeverry, de la conferencia en esta sexta jornada internacional de Derecho. Que qué bien ver a dos grandes, ahí a Luigi Ferrajoli y a Eugenio Zaffaroni, dos maestros, unos monstruos del derecho penal. Pero bueno, y los demás, listo. Chao. Pendientes pues. Feliz cumpleaños, Abelardo.